Soy Francisco Martínez, fundador de la disquería Needle, y esto es Rockin' Rack, un espacio donde estaré compartiendo algunos de mis títulos preferidos de nuestra colección. Además, 5 de estos discos podrán ser tuyos. Sigue las instrucciones y podrás tener este espectacular mueble de acero donde podrás guardar tus vinilos, poner tu tornamesa y darle el espacio a la música en tu casa que mereces. El primer disco que me gustaría compartir es esta compilación hermosa de Soul Jazz Records llamada Studio One Woman. Es un sello jamaiquino de los años 70 que el sello Soul Jazz Records se dedicó a compilar durante los años 2000. Es una compilación hecha de puras artistas mujeres y uno de los recomendados de Needle, Studio One Woman. Y este lo teníamos guardado para una ocasión como esta, que es Plantasia de Mort Garson. Mort Garson es un compositor que se dedicaba principalmente a experimentar con sintetizadores, con el Moog específicamente. Y este disco, que es un disco conceptual, no lo hizo para humanos, sino que lo hizo para plantas. Es un disco dedicado para el cuidado de las plantas. Esta es la edición de Sacred Bones, que salió el año pasado, que fue completamente agotada y guardamos una copia para algún concurso como este. Así que ojo con este disco, Plantasia Mort Garson. Vamos con el tercer disco, y esto es siguiendo una línea como bien introspectiva, que es de Brian Eno y Robert Fripp. Brian Eno, integrante de Roxy Music, Robert Fripp, guitarrista de King Crimson, se juntaron y hicieron algunos discos. Este es el segundo disco, que se llama Evening Star, y se caracteriza por ser un disco en que Robert Fripp tocaba guitarra y pasaba después por 2 máquinas de cintas que iban siendo manipuladas por Brian Eno, dando este efecto de un delay muy largo, que es lo que hacen ahora como los músicos con las máquinas de loop y los pedales de loop. Obviamente antes era mucho más difícil llegar a esos resultados, y pese a que ellos no crearon ese proceso, sí en estos discos como que lo desarrollaron de una manera muy interesante. Para mí este disco es como súper actual, porque representa lo que podían hacer algunos músicos en sus estudios caseros en el fondo. Y en el fondo, ahora contemplando que hay muchos músicos que están grabando en su casa, esto fue como una premonición de lo que podía hacer ese tipo de música. Evening Star de Fripp and Eno, el tercer recomendado para este Rockin' Rack. Cuarta recomendación de nuestro catálogo, Bob Dylan Blonde on Blonde, uno de los primeros discos dobles de la historia. Este disco es perfecto para introducirse en la carrera de un artista que tiene muchos discos en muchas décadas. Si ustedes piensan cómo me introduzco, en el fondo hay gente que recomienda más la época del folclore, hay otra época más religiosa, otra época más bluesera. Yo recomiendo Blonde on Blonde sin duda. Tiene muy buenas canciones, acompañado con una gran banda. Tiene canciones que sin duda van a haber escuchado antes, pero no por eso hay que dejar de recomendarlas. Bob Dylan, Blonde on Blonde, nuestra cuarta recomendación. Les presento nuestra quinta recomendación, John Coltrane, Love Supreme. Nos pasamos al jazz, pero este es un disco de jazz que no es tan común. O sea, es un disco muy conocido y muy famoso, pero la diferencia con otros discos es que es un disco conceptual, que está hecho como una gran obra de 4 piezas. Coltrane toca con su cuarteto clásico. Los cuartetos clásicos en el jazz de esa época eran siempre contrabajo, piano, batería y algún bronce o alguna madera en el fondo, como puede haber sido un clarinete, un saxo en el caso de Coltrane. Este es un disco que marcó un antes y un después para un artista que se hizo conocido tocando primero con Miles Davis, que ya recién en el año 60 saca su primer disco solista contundente, que es Giant Steps. Y desde el año 60 al 65, donde saca Love Supreme, uno ve como el desarrollo de un músico que ya era legendario para su época. Fue un disco que es conceptual, pero que además fue un récord de venta y marcó un antes y un después para John Coltrane, que una vez que sacó este disco se echó a todos los sellos al bolsillo y aparte de seguir desarrollando su carrera, pudo desarrollar la carrera de todos los músicos que lo acompañaban y también de grandes promesas del jazz como Pharoah Sanders, Alice Coltrane, etc. Así que este disco sin duda es uno de mis preferidos, un gran recomendado del jazz, John Coltrane, A Love Supreme. Para nuestra sexta recomendación vamos a viajar hacia Brasil y una gran cultura musical con este disco que es India, de Gal Costa.
Gal Costa fue una de las músicas más grandes del movimiento Tropicalia en Brasil de los años 60, compartiendo con Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, etc. Bueno, una vez que fue exiliada por la dictadura de Brasil, se fue a Inglaterra y también fue parte de lo que muchos músicos brasileños comenzaron a desarrollar como un post-tropicalia, que es un movimiento donde ya no era desde Brasil hacia explorar, sino que era desde esa exploración de vuelta a Brasil. Eran músicos que grababan sus discos desde diferentes lugares, principalmente Inglaterra y Europa. Y en este caso, Gal Costa logró un disco increíble que tiene samba, que tiene bossa nova, y también tiene algo de funk, porque ya habían pasado por periodos de gran experimentación y ahora era tiempo de volver a casa, musicalmente. Además, esta portada estuvo prohibida en la dictadura en Brasil, por lo tanto tener una reedición como esta que permita tener la portada original también es muy importante. No cualquiera se saca este tipo de fotos para hacer la portada de su y para cerrar las recomendaciones de esta sesión, también vamos a recomendar una compilación de mujeres que se llama Ladies of Too Slow to Disco. Este tercer volumen se enfoca principalmente en productoras y cantantes femeninas y tiene algunas que son bien conocidas como Carole King o Terry Desario. Es un disco quizás distinto a lo que recomendé antes, que es música para escuchar más atento. Esta simplemente uno la puede dejar corriendo para hacer otro tipo de cosas, para compartir. Y ¿por qué no? Hay música para todo tipo de situaciones. Y por eso estoy recomendando Ladies of Too Slow to Disco. Sigan las instrucciones y estarán participando para ganar este increíble Rack Rockers y 5 de estos discos. Les deseo mucha suerte. Esto fue Rockin' Rack.